Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. A manera de introducción, quiero que veamos algo, hermanos, los definitivos de Juan, la forma tan precisa como habla y cómo le hemos dado vueltas al mismo asunto. Por ejemplo, yo sé que ustedes podrían decir, mire, otra vez va a hablar del amor al hermano. Desde que comenzó con esto, está hablando con el amor al hermano, con conocer a Dios. Es que de eso habla Juan. Por eso estoy hablándoles que esto es como si fuera un huracán teológico, que ese centro es el amor de Dios y que siempre va dando vueltas al mismo lugar, porque hagamos lo que hagamos, le demos para donde le demos, todos los caminos van a Cristo. Todo el tiempo es Cristo el centro de nuestras vidas, el centro de todo el mensaje. Y estos absolutos nos muestran, claro, digo absolutos porque no hay alternativas. Solamente es una cosa o es otra y son cosas serias. Y entonces no es algo que lo estoy sacando. Yo he hablado mucho de eso en otros sermones, pero en otros mensajes que durante mucho tiempo atrás, y los que ya me conocen predicando, saben que siempre hablamos de eso. ¿Por qué? Porque ¿de qué tiene caso que yo los pierda en las Escrituras con tanta teología si perdemos de enfoque el verdadero objeto de nuestra salvación, el verdadero propósito? Y por esa razón esto es tan importante. Miren, para que vean ustedes que esto que estoy diciendo es el mensaje, no solo de lo que voy a predicar hoy, sino de la epístola. Miren, estos textos son definitivos, absolutos, solo una u otra cosa, la verdad al derecho y al revés. Por eso Juan hace una cosa y hace otra. No solo te dice, si no amas al hermano, no eres hijo de Dios, sino que te dice, eres hijo del diablo. O sea, no se queda ahí, para que eso es la verdad al derecho y al revés. No hay otro término en medio, está claro. Y no es el único texto. Mira, estos textos, fíjenlos, mírenlos. Primera de Juan 3:10. Esto es a manera de introducción, para que vean la importancia del mensaje que estamos dando. Primera de Juan 3:10. Si estamos hablando, ¿a poco es tan importante que se ame uno entre hermanos? Como que siempre está hablando de lo mismo. Yo creo que lo que quiere es que siempre nos estemos queriendo y que nunca nos separemos. No, es que es lo que dice la Biblia. O sea, tú eres verdadero creyente, eres un verdadero creyente. Bueno, estas son las pruebas. Esto es lo que está diciendo. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Soy yo? ¿Soy yo el que estoy con eso? En esto se manifiestan, en esto se sabe, en esto se comprueba quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, obediencia a Dios, obediencia a la palabra de Dios, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así que soy yo, no es de Dios. Ahí está. Otro, 14, primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Fíjate, ¿cómo sabemos que realmente no seguimos en muerte? ¿Cómo sabemos que realmente nacimos de nuevo? Nosotros, otra vez, definitivos, no hay en medio. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, ¿verdad? Al derecho y al revés. Es Juan, no soy yo. Es Dios, no soy yo. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Aquí está el texto de nosotros. ¿Ves? Que es lo mismo. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Todavía no termino, hasta el último versículo, hasta el último capítulo, primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahí está otra vez. Amor al hermano, obediencia a la palabra de Dios, es lo que estamos viendo, conocimiento de Dios. Las tres pruebas. El texto de apoyo es la razón por la que estamos dándole en lo mismo. Porque eso es lo que está predicando la epístola. Esa es la razón. Juan dice, estas cosas os escribo en el capítulo 5, versículo 13. Te está diciendo por qué escribió la epístola. Estas cosas os he escrito
a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, tú que dices que crees, tú que dices que eres hermano, tú que te llamas creyente, a ti te digo, mira esto, para que sepáis que tienes vida eterna. Es necesario que sepamos si tenemos vida eterna. Y por eso nos hace estas pruebas. Para saber. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, para que verdaderamente creas en el Hijo de Dios. Sería lo más correcto decir. ¿Por qué? Porque si sabes que tienes vida eterna, entonces realmente crees en Dios. Si no, no. En vano habréis creído igual que los demonios. Ya acostumbrándome a hablar así. A veces platicando con las personas me dicen, tú eres muy duro cuando hablas, a veces eres tosco, cortas hasta con tus hijos. Le digo, es que me paso predicando la palabra de Dios y me estoy enseñando a decir la verdad, y la verdad no gusta. No gusta siempre, pero esta es la verdad. La estructura del mensaje. La estructura del mensaje. Primero, el Espíritu Santo, la garantía de permanecer en su amor. La gloria se la lleva a Dios, del 13 al 16. Segundo punto, confianza en el día del juicio, versículos 17 y 18. Si somos creyentes tendremos confianza. 3. ¿Puede alguno amar a Dios y aborrecer a su hermano? Una pregunta. Esa es la pregunta que se está haciendo durante todo el mensaje. ¿Puede uno amar a Dios y aborrecer al hermano? Del 19 al 21. Comenzamos. El Espíritu Santo, la garantía de permanecer en su amor. Primera de Juan 4, versículo 13. Iniciamos. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Fíjate qué manera. Es hermoso lo que estamos viendo. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Al final de cuentas, Dios nos está hablando cómo es este proceso y cuál es la razón de que esto sea posible. Esto mismo nos enseña el Evangelio de Cristo, permanecer en Dios, la unidad que tiene el creyente con Dios. En Efesios 1, versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Al final, como le vemos, todo es de Dios. Por eso dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Aquí tengo agua. El Espíritu Santo, hermanos, es la garantía de lo que estamos hablando. Y eso es lo que, no solo Juan lo dice, lo están viendo, el apóstol Pablo está claro en eso. Esa es la garantía, esa es la seguridad, el Espíritu Santo. En otras palabras, si no has nacido de nuevo, ni siquiera te pongas a pensar en estas pruebas, no las vas a pasar. Y si ya naciste de nuevo, ya está garantizado que no serás avergonzado en el día del juicio, como vamos a ver más adelante. Versículo 14. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Cuando vemos un versículo como este, yo aquí podría predicar todo un sermón, todo esto, un mensaje completito de esto, porque dice, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Eso es un mensaje completo. Pero entonces yo la forma en que no predico de esa manera, en este caso, es porque no quiero que pierdan de enfoque el verdadero punto. Ya he hablado en otras ocasiones mucho acerca de esto. Por ejemplo, hay un pasaje muy importante de Romanos 9, que he hablado mucho acerca de eso, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Y hemos hablado en muchas ocasiones que Cristo es el Salvador del mundo. Y cuando habla del mundo, ya sabemos que el apóstol Juan, la palabra mundo, como la usa el apóstol Juan, está siempre condicionada al texto y no está refiriéndose a todos y cada uno de los habitantes del mundo. Y eso ya lo explicamos en sin números de ocasiones, por eso no voy a entrar en esa situación. Aquí nosotros ya sabemos, y si nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, aquí está hablando el apóstol en primer lugar, el apóstol mismo,
que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Es precisamente lo que es Jesucristo. Es una de tantas cosas que es, pero es precisamente su misión, salvar personas de todo el mundo. Salvar personas de todo el mundo. Nadie está excluido para ser salvo en ese sentido, ¿verdad? Que Cristo es el Salvador del mundo, el Mesías, es una verdad doctrinal tan importante que Dios ya asegura que por medio del Espíritu Santo nos sea enseñada. En primera de Juan 1:2, así comienza, cuando comienza la epístola. Este texto está completamente unido a cómo empieza la epístola. Lo primero que dice Juan, y nosotros hemos visto, dice Juan, y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Primera de Juan 1:2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Aquí ve otra vez, la vida fue manifestada y la hemos visto. Nosotros hemos visto, dice el texto nuestro. La hemos visto y testificamos. ¿Ves la misma? ¿Ves cómo no soy yo el que, por eso vuelvo a lo mismo? ¿No acaso lo vimos cuando empezamos el Evangelio? La epístola, perdón. Dice, miren el versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos. ¿Y qué dice? Primera de Juan 1:2. Porque la vida fue manifiesta, la hemos visto y testificamos. ¿Ven lo mismo? Y os anunciamos la vida eterna, el Salvador del mundo, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y luego dice, lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión unos con otros. Ahí empieza luego, que esto es importante para la comunión, saber esto, unos con otros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿ves? Unión con Dios es unión con el hermano. Si no estás unido a Dios, nunca vas a estar unido al hermano. Por eso el título de nuestro mensaje de hoy es amor a Dios, amor al hermano. Amor a Dios, amor al hermano. ¿Por qué? Porque esto es junto. No se puede amar al hermano si no amas a Dios. No se puede amar a Dios si no amas al hermano. No puedes amar al hermano si Dios no te amó primero a ti. No se puede. O sea que eso está bien claro ahí. Versículo 15 dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Ven otra vez, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Y ya cuando hablamos esto de confesar, ahí tendremos otro mensaje completo, otra predicación completa. Porque la confesión que da el creyente de Dios no es una confesión como repite conmigo y esa es la que a veces hay que confesarlo. ¿Me entiendes? Como cuando le dice Cristo a Pedro, ¿quién dicen vosotros que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué fue lo que le contestó Jesucristo? Oh, Pedro, qué inteligente eres, qué sabio eres. Dice Pedro, esto no te vino de carne ni de sangre, sino de Dios. Es lo mismo que le pasó al hombre de la cruz que confesó que Cristo los podía salvar. Eso le vino de Dios. La salvación es de Dios. Esa confesión tiene que venir de una persona que nació de nuevo. Y por eso dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Está hablando de personas que han nacido de nuevo y pueden dar una confesión genuina de que Cristo es su Señor y que se han sometido al señorío de Cristo. La confesión fruto del arrepentimiento dada por Dios es una prueba segura de que conocemos a Cristo y nos sometemos a su señorío. Por ejemplo, fe y arrepentimiento. No existe fe sin arrepentimiento. La fe, como ya les expliqué antes, es como si fuera un parto de gemelos. La fe y el arrepentimiento vienen juntos, no existe uno sin el otro. O como una moneda de dos caras, no existe una sin el otro. La moneda no es moneda si tiene una sola cara. Así que esas dos cosas van. Tú tienes fe, demuéstralo con el arrepentimiento, que son las obras. Las obras no para salvarte, sino producto de que eres verdadero creyente. Ya lo hemos visto mucho, ya lo he explicado en esta misma serie de mensajes. Así que todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Si vamos a hablar de arrepentimiento para vida, ¿qué pasaje mejor que 2 Corintios 7? ¿Entiendes? 2 Corintios 7, estamos hablando de cuando hablamos de la analogía de la fe.
del conjunto de fe que componen, del conjunto de doctrinas que componen nuestra fe. Y luego que habla de que hay que acudir a los textos de plena mención o explicación amplia. Y si vamos a hablar de esto, 2 de Corintios 7. Arrepentimiento para vida, 2 de Corintios 7. Bueno, versículo 9. 2 de Corintios 7, versículo 9. Ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuisteis contristados. O sea, claro que fueron contristados, pero no se goza del hecho de que hayan sido contristados, sino del motivo por el cual fueron contristados. Para arrepentimiento, dice. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y eso es según Dios. Es el arrepentimiento de vida. Lo da Dios, no la boca. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Por ejemplo, dice que la Biblia que Judas se arrepintió. Y sí, se ahorcó, produjo muerte. Ese no fue un arrepentimiento para vida. Hay que saber de qué arrepentimiento está hablando el texto, Entonces viene a importar saber esto. Y esta es la enseñanza de Cristo. El mismo mensaje, Mateo 10:32. A cualquiera pues que confiese delante de los hombres, o cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿De dónde los apóstoles sacan esta doctrina? De Cristo. Pero la amplían. Le explican bien clarito cómo es. Y no es una mera confesión. La confesión, de arrepentimiento, como vemos, el arrepentimiento para vida es de Dios. Por eso decía también, dijeron los cristianos cuando Pedro les contó que estaban enojados con Pedro porque había ido a la casa de Cornelio. ¿Cómo que fuiste con Cornelio y todo eso? Y entonces cuando Pedro les cuenta lo que pasó ahí, y yo le empecé a predicar el evangelio y comenzó a llegar el Espíritu, igual que nosotros, comenzaron a hablar como nosotros, todo sucedió como nosotros. ¿Qué dijeron? ¿Qué fue la expresión? De manera que también dio Dios a los gentiles arrepentimiento para vida. ¿Verdad? ¿Quién lo dio? Dios. Eso viene de Dios también. Nosotros aquí si tenemos, hermanos, si nos quieres acusar de algo, es que le damos la gloria a Dios en todo. En todo. Eso es lo que tenemos aquí. Por lo tanto, esta es la palabra de fe que predicamos, como lo dice Romanos 10:9. Es increíble, es lindo lo que la palabra de Dios dice. Fíjate a dónde va el apóstol Pablo. Y por eso no abundo. Hay 3 sermones de este solo texto que tengo grabados por ahí. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y el Señor aquí es Curios, el soberano y dueño de todo. El único que hace su voluntad, lo que quiere, y nadie le dice por qué lo haces. ¿Me entiendes? Nadie lo cuestiona. ¿Así pides a ese Cristo? ¿O cuál es tu Cristo? ¿Aquel que tienes ahí para cuando lo ocupas? ¿Aquel que le cuestionas todo lo que ocurre en las noticias? ¿Aquel al que lo estás cuestionando por todo lo que te duele? ¡Ay, pero yo no me he portado mal! ¿Me entiendes? ¿Así trataría un esclavo a su amo? No, ¿verdad? Entonces dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, y esa es fe. Ahí están las dos cosas. Que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. ¿Por qué? Porque este acto es el acto de salvación, la resurrección de los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En otras palabras, se necesitan las dos cosas, arrepentimiento y fe. No se puede con una sola cosa. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Eso es lo que el apóstol sigue diciendo, lo conocimos. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahí está la unión. La doctrina de la unión con Cristo está aquí y es otra doctrina de suma importancia que recorre todas las escrituras. Y aquí podría otra vez abundarme. ¿Ven cómo es la palabra de Dios? Eso es doctrina. Pero entonces perdemos el objetivo y yo no lo quiero que lo pierdan. Dice, ya que si esta unión no existe, primero, nunca jamás podremos amar al hermano, ya que el hombre natural solo se ama a sí mismo. Eso es natural.
El hombre natural se ama a sí mismo. Nunca podrá amar al hermano hasta que Dios no transforme nuestra naturaleza y nos convierta en otra cosa. Segunda de Corintios 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tendría que ser una nueva criatura, porque lo contrario sería amador de sí mismo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, amén. Todo esto proviene de Dios. Todo esto que estamos hablando viene de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, esto de la unión con Cristo es obra de Él. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, esto de amarnos a nosotros, de predicar el evangelio, viene de Él. Todo viene de Él. Todo esto proviene de Dios. Por eso, porque todo viene de Él y para Él Dios es nuestra esperanza de gloria. Como lo dice Colosenses 1:26. Y el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. En el Antiguo Testamento no se podía entender lo que estamos viendo ahora. Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Bendito Dios. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, o sea nosotros, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. En esta esperanza es donde anclamos nuestra fe. Esta es la seguridad. Y por eso podemos amar a los hermanos, por lo que Él hizo en nosotros, porque Él nos amó primero. La misma Trinidad unida al verdadero creyente. Esa es la unión de Cristo. O sea, no tan solo estamos unidos con Cristo, estamos unidos con el Padre. Cristo nos une con el Padre a través del Espíritu Santo. Y es una unión trinitaria. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Ves cómo está la unidad? Y el Espíritu de verdad, del Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir porque no se le ve ni le conoce. Pero nosotros le conocemos porque mora con nosotros. Aquí está el Espíritu Santo morando con el creyente. Estará en vosotros y no os dejará huérfanos, vendrá a vosotros. Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis, dice Cristo. Ya viste que el Espíritu Santo está en nosotros y mora en nosotros. Ahora dice Cristo en el 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Aquí está la unión entre Cristo y el Padre. Y vosotros en mí. ¿Ven? Yo estoy en mi Padre y ustedes en mí. Y yo en vosotros. ¿Ves qué unión? De ahí viene todo. Todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está el orgullo? Versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Bendita pregunta. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Estamos hablando también de la obediencia a Dios, ¿verdad? Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él, yo y mi Padre, y haremos morada con Él. ¿Cómo lo hace? A través del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. ¿Ves? Es la unión con Cristo. Versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, Él es el que nos une con Cristo y con el Padre, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Por eso tenemos confianza por el Espíritu Santo que nos ha dado. Eso estamos viendo. Primera de Juan 3:24, para concluir este punto. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Otra vez, guardar sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Ahí está la unidad. La unidad, ¿por qué? Porque hay una prueba que se está cumpliendo, guardar sus mandamientos. Permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado, por el Espíritu que nos ha dado. Por eso sabemos. Esa es la seguridad, está en Dios. Segundo punto, confianza en el día del juicio. Confianza en el día del juicio. Versículo 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor. Fíjate lo que dice. Esta palabra, subráyenla. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Imagínate. O sea,
estas pruebas que estamos hablando de amor, ¿verdad? Hay que tenerlas importantes, porque si no, no vamos a tener confianza en el día del juicio, porque el juicio viene. Es toda una doctrina del juicio, y la conocemos gracias a nuestro Dios. Dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, ahí está el estándar de nuestra conducta, Cristo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y aquí, perfeccionado en el amor, el mejor ejemplo que tenemos es el que está en Juan 21 con el apóstol Pedro. Vemos a Cristo perfeccionándolo en el amor para que sea cabeza, no tan solo apóstol de la iglesia, sino cabeza, porque era el líder de los apóstoles. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, después de que Jesús resucitó, y aquí estamos terminando el evangelio, dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Por qué le dice más que estos? Ya les expliqué, porque él mismo le dijo: Señor, aunque todos estos se vayan, yo no. Aunque todos te dejen, yo no. Yo voy a dar la vida por ti. Por eso dice, bueno, usando tus mismas palabras, no que lo puso en competencia. Esto, más que esto, significa, tú mismo dijiste, ¿de verdad me amas más que estos? Lo está perfeccionando en el amor. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Ya predicamos esto, no voy a abundar. No voy a explicar cada detalle. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. O sea, esto es necesario para que puedas pastorear mis ovejas. Tienes que ser un creyente, tienes que amarme. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro estaba siendo perfeccionado en el amor. ¿No era perfecto? Claro que no. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. ¿Por qué la santidad de Dios nos asusta? Estamos hablando del amor de Dios, pero ¿se acuerdan que le dije que el amor de Dios es como un tesoro? ¿Verdad? Hay un camino para llegar allí, están en las escrituras, y luego ya cuando llegas al tesoro tiene otro problema, está escondido. Tiene un cofre, y ese cofre es santidad. ¿Entiendes? Y sin santidad nadie se puede arrimar, ahí te mueres. O sea, así es el amor de Dios. Y por esa razón el hombre, cuando ve la santidad de Dios, se asusta. Y voy a dar ejemplos, ahora sí. Cuando Dios habla al pueblo en el monte Sinaí y le dio la ley, los 10 mandamientos, en Éxodo 20:18, todo el pueblo observaba muy rápido, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Imagínate allí, aquel fue una cosa, relámpagos y truenos, pero uno detrás de otro, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. ¡Ah, qué espectáculo! Aquello era terrible. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos, se asustaron. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Por qué? Por el pecado. Hazlo tú. Pues no que quieres ver a Dios, no que quieres estar con Él. Jueces 6:22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Ah, Señor Jehová, dice, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Estaba espantado. Le dijo: no vas a morir. El hombre sabía que si miraba a Dios moría, pero ya les expliqué en el sermón pasado qué significa ver a Dios, ¿verdad? Bueno, los padres de Sansón, en Jueces 13:22, y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Es un susto, y ustedes saben a quién miraban: a Cristo preencarnado. Eso es lo que miraban. Isaías 6:5, no puede pasar uno a hablar de esto sin ver estos pasajes, y son puros hombres santos, son hombres importantes. Entonces dijo: ay de mí, why of me, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, he visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. O sea, estoy muerto.
Él se fue un susto cuando vio la gloria de Dios. Esta es la única forma que Dios nos limpia de pecado y que podemos ver su gloria. Desde el Antiguo Testamento se ve cuál es la única manera de poder quedarnos de pie. Él dice, estoy muerto, y realmente iba a morir. Pero ¿qué hace Dios? Mira lo que hace, versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas de la santidad de Dios. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto te toca tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Solamente así te puedes quedar parado enfrente a Dios. Cada vez que pecas menos, das un pasito más acercándote a Dios. Nosotros tenemos segura la salvación si somos verdaderos creyentes. Eso no cambia nada. Pero a veces podemos estar lejos de Dios por el pecado. Job 42:5. Un santo que el mismo Dios da testimonio de su santidad. Job 42:5 dice, de oídas te había oído, pero no lo conocía bien. Mas ahora mis ojos te ven. ¿Y qué pasó? ¡Wow! ¡Qué gusto! ¡Qué emoción! Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Eso es lo que produce cuando vemos la gloria de Dios por nuestro pecado. Ahí el santo que no pecaba le salió basura. Ante la santidad de Dios hasta los ángeles se cubren el rostro. O sea, eso es ser santo. Por eso es miedo. La visión de Cristo preencarnado. Me encanta esto para que vean hasta dónde el pecado del hombre le afecta a la santidad de Dios. Esto me llama mucho la atención. Habacuc 3:10. Dice, te vieron y tuvieron temor los montes. Los mismos montes tiemblan. Los mismos montes tiemblan, dice. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. Caminaste en el mar con tus caballos. Sobre la mole de las grandes aguas. Y miren esto. Y oí. Fíjate lo que pasó. Y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Fíjate lo que produce la gloria de Dios. Por el pecado. Y vamos a ver. Uno de los más santos y más sabios del Antiguo Testamento. Ya vimos a Job. Ahora vamos a ver a Daniel. Daniel 10:8. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero en el 16 dice, pero he aquí uno con semejanza. Ya vieron, aquí no tuve vigor alguno. Él mismo se desfalleció. Sus fuerzas se le cambiaron en desfallecimiento. El mismo Daniel. Dice, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre. Cristo preencarnado. Tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores, con la gloria de Dios, dolores, miedo, terror, y no me quedó fuerza. Versículo 17, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? No puedo ni abrir la boca, porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Imagínate, solo Cristo fortalece. El versículo 18 dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Bendita palabra de Dios. ¿Ves cómo es Dios, Cristo, el que fortalece? La santidad de Cristo nos espanta. El mismo apóstol Pedro, Jesús en el monte de la transfiguración. Mira, no les pasó nada cuando vieron a Moisés, vieron a Elías y a Cristo. Todos ellos en una cosa hermosa, ya ves, iluminados. Pero fíjate lo que dice allí en el 18. Mateo 17:5. Mateo 17:5. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, ahí es donde vino el problema, este es mi hijo amado, solo la voz de Dios. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Fíjate lo que ocurrió. Al oír esto,
igual que Abacú, oí. Y ahí es donde pasó todo. Al oír esto, los discípulos, ya saben quién estaba allí. Pedro, su hermano, Andrés, Juan y Jacob. Dice, al oír esto, sus discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Gran temor. No lo pasó cuando vieron a Elías, no pasó cuando vieron a Moisés y a Jesucristo. Pero cuando oyeron esa voz de Dios, llegó el temor. Y entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Te tiene que tocar Cristo. ¿Me entiendes? ¿Ves la cosa tan hermosa? La pesca milagrosa, Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor. Todo el rato habían estado queriendo pescar, no pudieron pescar, más en su palabra echó la red, nunca creyó lo que iba visto. Cuando vio el milagro dijo, esto es santo. Vio la gloria de Dios en un milagro. ¿Y qué fue la reacción de Pedro? Ah, qué bueno, aquí hay dinero, mira cuánta pesca. No, fíjate lo que dijo. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La santidad espanta, hermanos. Por el pecado. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él, y no solo de él, y de todos los que estaban con él. No nomás pienses en Pedro, todos estaban asustados, llenos de espanto. Cuando lo vio el mismo Juan, ya glorificado, el apóstol Juan mismo. Pues imagínate, el apóstol que no murió, que llegó hasta 95 años. Tenía más de 95 años cuando vio a Cristo glorificado. Sabiendo todo lo que sabía, y mira lo que pasó cuando lo vio. Ahora sí, hasta con Cristo. Mira, Apocalipsis 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandecía en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, sin fuerzas, como muerto. Pudrición entró en mis huesos, se conmovieron mis entrañas, como muerto caí. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Cristo nos restaura. Por eso, con la justicia de Cristo es que nos vamos a poder acercar a Dios. ¿Te imaginas qué Dios tenemos? ¿De qué Dios nos está hablando el apóstol Juan? ¿Por qué creen que todo es por Él y en Él? La respuesta doctrinal y conclusión para que todo esto lo tiene nuestro versículo 18. Todo lo que traje, ahora mira nuestro versículo que estamos viendo, el 18. En el amor no hay temor, en Dios no hay temor, sino que el perfecto amor, aquel que no peca, aquel que ama a su hermano, aquel que ama a Dios, el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. No me la estaba inventando, que era el pecado el que nos hacía votar. Apártate de mí que eres pecador, que soy hombre pecador. De modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Me entiendes? Ese es lo importante. Cuando más nos parezcamos a Cristo, más nos vamos a poder acercar. Por eso Juan se acercaba más, porque su fe en Cristo era más inocente, más pura. Él se podía acercar más y tenía más confianza. Pedro, pregúntale, ¿por qué no le preguntas tú? Porque tú estás más cerca de él. O la mujer, o María, la hermana de Lázaro, a los pies de Cristo. ¿Por qué Marta no tenía esa relación con Cristo que tenía María? ¿Por qué María estaba más cerca de él? Eso siempre lo vamos a ver. O como Ana, que se pasaba en el templo todo el tiempo orando. Las mujeres, entre más se acercan a Dios, más lo conocen. Y hombres también igual. O sea, la santidad conviene a su casa. El pecado, hermano, es nuestro peor rival. Aunque está segura nuestra salvación, el pecado en este cuerpo de muerte es malo. Si no, Pablo no hubiera dicho, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo dijo Pablo. Tercer punto, ¿puede alguien amar a Dios y aborrecer a su hermano? A conclusión de lo que estamos viendo, es la pregunta. Versículo 19 al 21, para concluir, tercer punto. Vamos a contestar la pregunta. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Ya ves por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Este pasaje, como le dije, este texto, es de esos textos que tú nunca debes de olvidar. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, miente, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, esa es la única manera
Dice, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Ven? Claro. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. La ley no está, como dicen, ya no más la ley. La ley fue abolida. No, nosotros tenemos este mandamiento. ¿Sabes qué es este mandamiento, verdad? Es toda la ley de Dios. En un solo mandamiento. El que ama a Dios, ame también al hermano. No, Cristo resumió la ley en dos cosas, en amor a Dios y amor al hermano. ¿Qué dice? Nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame a su hermano. Una cosa sin la otra no va. ¿Ves por qué el título? Amor a Dios, amor al hermano. Si no es así, no se puede. Las verdades absolutas de la epístola de Juan. Las relaciones con la prueba moral, en relación con la prueba moral. Ahora lo que voy a hacer, para que le den más sabor a este texto, vamos a ver estas verdades absolutas como la que vemos aquí. Claro, bien, está bien claro. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. No se puede. Son verdades así. Cada una de las pruebas que estamos viendo aquí, hermanos, son verdades absolutas. Y ahorita lo voy a probar. Este es el mensaje, estoy cerrando. ¿Cuál es el mensaje? ¿Eres verdaderamente creyente? ¿Eres verdaderamente salvo? Tienes que pasar estas pruebas. Tienes que estar convencido de que Dios ha hecho esto en tu vida. Y aquí están. Y son absolutas. Por eso te digo, son pruebas. No hay manera que seas verdadero creyente si esto no está en ti. Porque son absolutas, dice. La relación con la prueba moral, en relación con la prueba moral. Las relacionadas, podríamos decir, con la prueba moral. Primera de Juan 1:6. Hablando de que ya no tenemos que obedecer la ley. Fíjate lo que dice. Son absolutas estas verdades. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, si decimos que somos creyentes y andamos en tinieblas o en pecado, mentimos. Y no practicamos la verdad. Esto es absoluto. No hay manera. Se miente. Examínate. Mira, no hay manera. Primera de Juan 2:3. Primera de Juan 2:3. Fíjate lo que estoy haciendo. Verdades absolutas, definitivos. Cosas que te pueden dejar por fuera aunque creas que estás adentro. Porque el diablo tiene una cosa que le encanta. Que los que están bien seguros de la salvación no están adentro. Y aquellos que tienen miedo, que piensan que no están, son los que están. Al diablo le encanta cualquier cosa. Que estés convencido de que estás y que no estés. O que tengas temor de no estar cuando deberías estar contento porque estás. Por eso te digo, mira esto. Son verdades absolutas. No me las estoy inventando. Para cada una. Así que el creyente tiene estas tres cosas. Míralo cómo están. Segunda de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. Ahí está. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, esta cosa es para cada punto. Para cada prueba. Son tres. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahí está. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. No se engañen en la mentira del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Verdades absolutas. El que practica el pecado es del diablo. Verdades absolutas, se las repito. Porque Juan lo está haciendo. Vueltas y vueltas al huracán. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero bendito Dios que para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Obviamente, el que es por Dios, porque todo proviene de Dios. La simiente de Dios permanece en él y los frutos del Espíritu en él son las obras de Dios. Y el mismo Espíritu Santo dentro de él es el que lo conmueve cuando peca. Y por eso no lo hace un practicante del pecado, no que nunca peca, pero no es un practicante del pecado. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios. Otra vez, prueba. Este es el amor a Dios. ¿Cuál? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Ahora, fíjate, esto es importantísimo. Es otro de los textos que yo no quisiera que nunca se nos olvidaran. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios. ¿Quieres saber del amor a Dios? En el mensaje pasado este texto fue la corona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estábamos viendo el amor de Dios.
¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos, pero no eso. Si guardas sus mandamientos a costa de flageo, a costa de estar torturado, a costa de desear, estás bien equivocado. ¿Me entiendes? Cuando viene una persona, a mí como pastor, y me dice, pastor, ¿y aquí cuáles son las reglas? Ya, estás bien equivocado conmigo. ¿Cuáles son las reglas? Ni una. Las reglas te las pone Dios. El Espíritu Santo te las va a poner. Si vienes buscando reglas, eso es. Entonces, las reglas, ¿sabes qué? Allí no hay gozo. Sus mandamientos no son gravosos. Te tienes que gozar en amar a Dios, en obedecer a Dios. Si es un gozo obedecer a Dios, vas bien. Pero si te torturas, mejor haz lo que estás pensando hacer. Porque no estás adentro. Pídele a Dios que te dé su amor. Porque es cuando tú obedeces a Dios te vas a gozar. Si tienes la opción de pecar y no pecas, vas a decir, bendito Dios que me guardaste de pecar. Pero si tienes la opción de pecar y pecas, vas a sufrir y a llorar, también eres santo. Las dos cosas, pero los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Cómo va a ser gravoso si se cumple amando al hermano? Si tiene que ver con amor. ¿Y cuándo el amor ha sido gravoso? Así que así está bien claro. Ese versículo es claro. Y el 18, del 1 de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, ¿ves? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Todo viene de Dios, todo procede de Dios. Y ahora con la prueba social, dos textos también claros. Todas las pruebas están confirmadas y hay mucho más de la social, no estoy abundando. Pero ¿de dónde la saco? De la epístola, la prueba social. Definitivo, estoy hablando los textos que no te dan opción. Primera de Juan 2:10. El que ama a su hermano permanece en luz, es creyente. Y el que no, y en él no hay tropiezo. Todo está bien con él, no será avergonzado. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. No hay otra cosa. Y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así, otra vez absolutos. Vámonos a Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Así. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no. ¿Ya? Así de fácil. Y por último, como la prueba doctrinal, Primera de Juan 3:23, vamos a ver esto. Prueba doctrinal, conocer a Cristo, conocimiento de Dios. ¿Conoces a Cristo verdaderamente? Al que salvó, al Salvador del mundo, al Mesías. Dice Primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Que creamos en Cristo, porque Él es el Salvador del mundo. Primera de Juan 4:6. Nosotros sabemos de Dios. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Fíjate cómo dice, nosotros somos de Dios. El que conoce, doctrina. Prueba doctrinal, conocimiento de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Definitivos, absolutos. No hay opción. Todo aquel, versículo 15, primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, doctrina, Dios permanece en él y él en Dios. Está unido a Cristo. El que lo conoce. El que sabe. Y es lo que vimos ahorita de confesar, ¿verdad? Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo, doctrina, tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Absolutos. Así. La vida eterna solo la tiene el que tiene al Hijo y el que no. No hay manera. Versículo 20 de Primera de Juan 5. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Otra vez, conocer al que es verdadero. ¿Qué es doctrina? Conocer a Cristo. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué clase de cierre? ¿Ves? Están claras las pruebas ahí. 3 pruebas. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Eres verdadero creyente? Tienes que conocer a este Dios. Por eso el Evangelio de Juan consistía en presentarnos a Cristo,
en todas sus formas, en todas sus deidades, en toda su gloria. Nos lo presentó de tantas formas, y conocer a Cristo, eso es doctrina. Y luego dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna. ¿Cuál fue el propósito de la predicación? Para que creas. Y para que creyendo que tengas vida eterna. Y luego dice, y esta es la vida eterna, regresa allá, que te conozcan. Lo da a conocer, y esta es la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Que te conozcan. Doctrina. Ahí está la vuelta. Como le dije, el huracán. Bueno, vamos a ver 3 aplicaciones. Breves, como siempre. Primera aplicación. El Espíritu Santo, la garantía de permanecer en su amor. Hermanos, si de algo nos tenemos que gloriar es de lo que Dios ha hecho en nosotros. Esto es obra de Dios. El Espíritu Santo dice que nos asegura que realmente permanecemos en su amor. ¿Qué nos asegura? El Espíritu Santo. Lo dice bien clarito la palabra de Dios, Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Esto lo dijo antes que viniera. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Es el Espíritu el que da testimonio. Por eso dice que nosotros tenemos la unción del Santo. Y Juan, claro, advierte que es por el Espíritu Santo que podemos hacer estas cosas. Así que el Espíritu Santo, la garantía de permanecer en su amor. Es Dios con nosotros, la esperanza de gloria. Segunda aplicación, confianza en el día del juicio. ¿Por qué estamos confiados los verdaderos creyentes, o debemos estar confiados cuando lleguemos al juicio? Porque hay un juicio. Sabemos que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para ser juzgados según lo que hayamos hecho, lo bueno o lo malo. Pero ¿con qué justicia nos vamos a acercar a Cristo? ¿Con qué justicia vamos a estar ante el tribunal? Sabemos que es con la de Cristo, con la justicia de Cristo. Cuando nos pregunte por nuestra justicia, Dios va a ver la justicia de Cristo en nosotros, la imputación, que la vimos bien clarita también. Si vemos los frutos del Espíritu Santo actuar en nuestras vidas, eso nos debe de dar confianza de que no seremos avergonzados en el día del santo juicio de Dios. Por eso es lo importante, tener confianza en el día del juicio. Primera de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os enseña, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Confianza en el día del juicio, ¿debido a qué? A la unción del Santo, al Espíritu Santo. Como creyentes, esa es una aplicación. ¿Ves? Cada una de estas pruebas, ¿quién se lleva la gloria? ¿Cómo las podemos hacer? La primera, el Espíritu Santo. La segunda, el Espíritu Santo. Vamos con la tercera. Tercera aplicación. ¿Puede alguien amar a Dios y aborrecer a su hermano? No, porque seríamos transgresores de la ley. Eso no se puede. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor está en Dios. El amor es de Dios. Así que otra vez es Dios. Nosotros no podemos amar al hermano si Dios no nos amó primero. Y esta ley sigue vigente en nosotros, no como una opción, sino como un mandamiento. Solo uno y único mandamiento. Yo muchas veces oigo que dice que Noé solo tenía una sola cosa que le dijo Dios que no hiciera. No comas de ese árbol. Un solo mandamiento. Adán, perdón. No comas de ese árbol. Solamente un mandamiento tenía Adán. Y decimos, y a nosotros Dios nos puso un montón de reglas. No, esas te las pusieron los hombres. Todas esas reglas. No, pero cuántas cosas. Sí. Esas son doctrinas de hombres. Solo hay una regla y solo hay un mandamiento. Ya lo vimos. Aquí está. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora fíjate. Ese mandamiento. Primera de Juan 2:7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Es el del Antiguo Testamento. Ya se los expliqué y les traje los textos.
Dice, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Ama a los hijos de tu pueblo. Siempre estuvo ese mandamiento ahí. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Versículo 8 dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. O sea, en otras palabras, te voy a dar la verdadera definición del único mandamiento antiguo, pero ahora va a ser nuevo porque no lo conocías y ahora sí lo vas a conocer. Estoy parafraseando. Dice, que es verdadero en él y en vosotros. Este mandamiento, dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ahora se está alumbrando, ahora se está aclarando el mandamiento. Versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Es como, ahí estamos hablando de lo mismo. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahí estamos bien claritos otra vez. La ley se cumple en el amor al hermano. Y está bien claro cómo lo muestra el texto. El que dice que está en luz, el que cree que ya es salvo y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. No es verdad, no eres salvo. El que ama a su hermano permanece en luz y no hay tropiezo. Porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Está equivocado, está en el error del anticristo. Y un llamado al inconverso. Si no has pasado estas pruebas, estás bajo el diablo. No hay otro término. No importando los años que tengas como cristianos, ni como pastor, ni como líder, ni tantos años que digas que conoces a Cristo. No hay términos medios. Creo que quedó claro. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios. Y el resto, y el mundo entero está bajo el maligno. Es Juan. Es el apóstol Juan, el apóstol del amor. Así habla. Esto es amor, decir la verdad. Así que si no estás en Cristo, ya sabes qué tienes que hacer. Ruégale a Dios. Ora. Busca a Dios. Todavía tienes oportunidad. Simplemente ora, suplica, ruega, pide. Al que pide, se le da. Al que toca, se le abre. Y al que llama, también. Simplemente ora. Órale al Señor. Y Él te dará el Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias, oh Dios, porque otra vez nos gozamos en tu palabra, porque te vuelves a hacer presente como cada domingo en el día del Señor, por medio de tu Espíritu, por medio de esta hermosa palabra que está escrita, alimentando nuestras almas de los creyentes, fortaleciendo nuestro conocimiento de ti, gozándonos y predicando el Evangelio, Señor, para provocar a celos a los que no han creído, para provocar a celos a los que no están en este amor y que no se gozan, aquellos que se torturan obedeciéndote, Señor. Los quiero provocar a celos, que tus mandamientos no son gravosos, Padre mío. Hay gozo en obedecerte, hay gozo en tu presencia, ahí está la plenitud de gozo, allí las delicias son eternas. Amén.